¿Me escuchan? Bueno, déjenme poner la clase. Ok. ¿Ya tengo habilitada compartir pantalla? Ya, ¿no? Vamos a... ¿Me escuchan bien? Es que no sé quién, no sé si eres tú, Moy, o quién Sí. está... No, yo la abrí al final, doctora. Bueno, pero sí se escucha bien, ¿no? Sí, la escucho bien. Ok, entonces vamos a empezar la clase para que le dé tiempo a Bruno de abordar su tema, que es el día de hoy, ¿vale? Bueno, antes de esto, ¿tienen alguna duda con los temas que vimos la clase pasada? Creo que fue amplio y abordamos bastantes preguntas, entonces estuvo muy completo, ¿va? Pero bueno, igual si van sorprendidos, me van avisando, ¿ok? El día de hoy vamos a abordar el tema que quedó pendiente, que es muy pequeño. De hecho, tanto en el Savitton como en el Schwartz vienen pues muy poquito de esto, ¿no? Quistes hepáticos. Los objetivos de esta clase será recordar las diferentes y principales lesiones benignas del hígado, identificar los métodos diagnósticos para realizar un adecuado diagnóstico diferencial y mencionar las diferentes conductas diagnósticas y terapéuticas dependiendo del escenario clínico, y la patología que nosotros sospechemos, ¿ok? La primera patología que tenemos son los quistes congénitos. Esto sería como el primer temita chiquito, ¿no? Es importante recordar que la mayoría de estos van a ser asintomáticos, su diagnóstico se va a realizar de una forma incidental y pues que la lesión justamente benigna más común del hígado es el quiste simple o el congénito. Ajá. Respecto a la relación en la presentación mujeres a hombres va de 4:1 y pues Schwartz menciona prevalencia pero en Estados Unidos, ¿no? De 2.8 a 3.6. Estos quistes simples en particular los asocian a como consecuencia de restos de los conductos biliares hiperplásicos excluidos. Ajá. Entonces, bueno, esa sería la primera parte, ¿no? Los quistes simples, ¿qué van a hacer? Pues van a ser estructuras homogéneas que van a estar llenas de líquido, van a tener una pared delgada que pueden tener uno, o sea, pueden tener más bien pocos o pueden no tener tabiques, ¿no? Y su epitelio se va a caracterizar por ser cuboidal y secretar líquido seroso que no es, ¿no? Los quistes simples grandes, pues aquí es cuando ya cambian, ¿no? O sea, les decía, la mayoría son asintomáticos y son pequeñitos, pues no van a dar mayor problema, pero si son más grandes, pues ya pueden llegar a presentar dolor, plenitud epigástrica y también saciedad precoz, ¿ok? Respecto a los sintomáticos, pues el tratamiento se puede hacer de forma conservadora, de hecho incluso los puedes vigilar, si tú lo encontraste de una forma incidental y es pequeño, pues probablemente no lo tengas que tocar. Y el diagnóstico va a ser, se puede hacer tanto como diagnóstico, o sea, la ecografía como terapéutica, que ya va a ser aquí guiada, una aspiración percutánea, tanto por ecografía o por una TAC, ajá, seguida de escleroterapia, ajá. Entonces, esos serían como los pasos. Y la eficacia de este tratamiento va de hasta un 90%. Si no tiene el tratamiento, si no existe, o sea, si no tenemos, por ejemplo, en el hospital o donde estamos el tratamiento percutáneo o es ineficaz, el tratamiento también puede incluir una fenestración del quiste, pero aquí pues se recomienda el acceso laparoscópico más, pero puede ser el acceso tanto abierto como laparoscópico y también va a tener una eficacia de hasta el 90%. Es muy importante que cualquier quiste que se quite, ajá, bueno, que se quite la pared o lo que se llegue a tomar del quiste, se envía a un estudio histopatológico, ¿no? Porque pues nuestra sospecha por características pues puede ser que sea algo que no sea malo, sin embargo pues siempre necesitamos corroborar con un histopatológico. Y pues inspeccionar siempre, ¿no? Para ver si no se detectan dentro de lo que nosotros vemos manifestaciones de cambios neoplásicos. También menciona Schwartz que hay que valorar una resección completa, ya sea por enucleación o por resección hepática formal, si en este caso el quiste es muy grande o tiene ya un compromiso pues ya considerable, ¿ok? Esto fue respecto a los quistes simples, ¿no? Tenemos otro tipo de lesión, que es el cistoadenoma biliar. Tenemos el cistadenoma, y el cistoadenocarcinoma, que van a ser diferentes, ¿no? Uno, pues, en teoría no es malo y el otro es bueno. Aquí en pues, son poco comunes, son de crecimiento lento y son benignos. Generalmente son lesiones grandes que se caracterizan porque están en el lóbulo hepático derecho
Y pues importante este punto que les puse aquí, ¿no? La transformación maligna siempre va a ser posible, también por eso es que pedimos el histopatológico. El síntoma más común que pueden presentar estos pacientes va a ser o es el dolor abdominal, y pues aquí la característica es que tienen paredes de aspecto más grueso, con nódulos de tejido blando, y que forman tabiques en el interior de los quistes. Aquí el tratamiento, pues la resección es de forma quirúrgica. Tenemos otra patología que es la enfermedad hepática poliquística. Esta enfermedad, bueno, es una enfermedad autosómica dominante, justamente como les puse ahí, ¿no? Generalmente se presenta en la tercera década de la vida. El 44 al 76% de los pacientes pues van a tener una mutación PKD1 y el 75 en PKD2. Ajá, o sea, van a ser como las mutaciones características. Tiene prevalencia más elevada en mujeres. Aquí esto, pues, enfermedad hepática poliquística también es, o sea, del riñón, de esto, ¿no? O sea, una fibrosis. Entonces, en general es una enfermedad que es de mal pronóstico, pero no por los quistes en sí, sino por todo lo que conlleva la enfermedad, todas las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes, ¿no? Aquí dice que los pacientes con quistes pequeños, menos de 2 centímetros, por lo común, pues van a estar asintomáticos. Ya cuando los quistes son grandes o ya hay muchos que pueden tener un volumen de quiste parénquima mayor a 1, ajá, pues van a empezar a presentar dolor abdominal, disnea y saciedad precoz. O sea, ya empiezan a presentar sintomatología. Como les puse aquí o les dije, es una enfermedad progresiva que de hecho, pues como hay quistes igual renales, pueden presentar insuficiencia renal con necesidad de hemodiálisis. Aquí la complicación hepática más común asociada o sea, a la enfermedad como tal es que pueden tener hemorragia en el interior de los quistes. Estos se pueden llegar a infectar y pueden llegar a tener una rotura postraumática. Pueden presentar elevación leve de las concentraciones de gamma glutamil transferasa y pues el estudio que más nos va a servir en este caso es una tomografía de abdomen. Ajá. En esta tomografía pues vamos a poder ver el aspecto poliquístico característico de estas lesiones. Ajá. Pues también es importante que a otras manifestaciones clínicas que está asociada esta enfermedad, se los pongo ahí, ¿no? Aneurismas cerebrales, diverticulosis, prolapso de la válvula mitral y la hernia inguinal, ¿no? Entonces, pues sí, por eso les digo que como tal es mal pronóstico, pero por todo lo que se presenta, ¿no? Aquí, pues, el tratamiento se va a enfocar en disminuir el volumen del hígado, en general como que bueno, terminar con los síntomas o disminuirlos, ¿no? A veces se pueden usar análogos de somatostatina que van a disminuir modestamente el volumen del hígado y pues en general estos son bien tolerados por los pacientes. Se puede realizar una aspiración del quiste y escleroterapia. Ajá. Y se hace punción con una aguja de aspiración. Después se va a inyectar un agente esclerosante que ya va a destruir el epitelio. Y entonces, como se destruye el epitelio, pues esto va a impedir que se siga generando líquido o que se vuelva a llenar este quiste de líquido, ¿no? Y bueno, las escleroterapia o los agentes esclerosantes que se pueden llegar a utilizar justamente son esos que les menciono, ¿no? El etanol, minociclina y tetraciclina. Menciona aquí Schwartz igual que hasta el 22% de los pacientes pues van a tener síntomas recurrentes, ¿no? O sea, van a volver a aparecer sus síntomas. Aquí tengo ablación del hígado, ¿no? En individuos con esta enfermedad poliquística del hígado y una hepatomegalia masiva, pues se puede llegar a sugerir este tratamiento y debemos de hacer una selección adecuada de pacientes, por ejemplo, segmentos del hígado que poseen innumerables quistes, pero que presentan por lo menos un segmento indemne en que el parénquima de la glándula es predominantemente normal. Entonces, también nosotros saber seleccionar bien a los pacientes, ¿no? Y pues el trasplante hepático ortotópico, que es el único tratamiento definitivo en sujetos que tienen esta enfermedad, en la poliquística del hígado y que son sintomáticas, ¿no? Al final, pues si bien el tratamiento o sea, el pronóstico es malo porque el tratamiento, pues un trasplante que sea definitivo, pues, ay, perdón, les quería preguntar eso. Es difícil, ¿no? A ver, estarías por ahí. Alan, te acuerdas de bueno, ya vimos lo de los quistes hepáticos, ¿no? Y los quistes de la vía biliar. Entonces, ¿te acuerdas de la clasificación que nos menciona esto? ¿Cómo se llama? Igual y no te acuerdas de la clasificación, pero ¿cómo se llama? O Angie, ¿estás por ahí?
Bueno, ¿Es lo de congénitos, traumáticos por infecciones o neoplásicos? es la infección de Todani, ¿no? Que justamente nos habla de las dilataciones de los quistes hepáticos. Estas se las menciono, o sea, esta clasificación, porque justamente, pues, hace una referencia, por lo menos en Savistton, de quistes de la vía biliar en este caso, ¿no? Más adelante les voy a presentar, pues, breve lo que es la enfermedad de Caroli, ¿no? Entonces tenemos aquí, como ven, pues esta la busqué en internet, no la saqué de ninguno de los dos libros, pero tenemos los 5 tipos o la clasificación de 5 tipos, ¿no? Aquí dice el 1, dilatación fusiforme del conducto biliar común, que es la más común en el 80-90% de los casos. En el 2 puede haber un divertículo del colédoco. En la 3, dilatación sacular del conducto biliar común dentro de la pared duodenal o un colédoco cele. En la 4, pues esta es múltiples dilataciones biliares intra y extrahepáticas. Y la tipo 5, que es la que les voy a mencionar posteriormente, es una dilatación quística, fusiforme o sacular de los conductos biliares intrahepáticos y que pueden ir asociados o no a fibrosis hepática, ¿vale? Entonces pasamos a la enfermedad de Caroli, pues ya más o menos, ¿no? Una formación congénita de la placa de conductos biliares intrahepáticos que se va a caracterizar por la dilatación segmentaria de los radicales biliares intrahepáticos. Esto es importante porque este sería un factor de riesgo, por así decirlo, porque presenta un aumento en la incidencia de formación de cálculos biliares, de colangitis, de hecho, de eventos de colangitis repetidos y de abscesos biliares. Está asociado con nefropatía quística y dentro de sus síntomas principales, pues va a ser la fiebre, el escalofrío y dolor abdominal. El 33% se va a asociar a litiasis biliar y un 7%, perdón, a colangiocarcinoma. Aquí les traje dos imágenes, que estas son del Javiston. La tomografía, no, perdón, no son de Samsung, son de un, igual de internet, las encontré, que no había de esto, les quiero enseñar, ¿no? Muestra dilataciones de los segmentos 2 y 3, aquí en esta parte, y la otra que es una colangiopancreatografía retroendoscópica, que igual, ¿no? Va a mostrar la dilatación segmentaria de los conductos, y bueno, ahí menciona que lo que se ve, o la imagen que se ve negativa, es el catéter de balón, que se muestra en la imagen, ¿no? Pero si pueden ver, aquí están las dilataciones, ¿no? En toda esta parte. Bueno, pues importante porque el diagnóstico se va a hacer con una colangiopancreatografía por resonancia magnética, CEPRE o colangiografía transhepática percutánea. El tratamiento, pues, es con drenaje biliar, CEPRE y colangiografía percutánea, que van a servir como modalidades terapéuticas de primera línea. Entonces, aquí es importante por lo que les mencioné igual, ¿no? Porque las colangitis bacterianas recurrentes, pues, van a caracterizar la evolución clínica de esta enfermedad, ¿no? Y entonces, pues justamente el tratamiento preferido, o al menos así lo menciona Savistton, es la resección, con reconstrucción biliar, o sin ella. Aquí dice lo mismo, ¿no? Enfermedad limitada a un solo lóbulo hepático, pues ahí se menciona que se ve beneficia, perdón, la resección hepática. Y pues está asociado a descompensación hepática con colangitis recurrente y colangiocarcinomas pequeños que van de T1, bueno, que pueden ser T1 o T2. Bueno, esas son las principales lesiones hepáticas benignas que mencionan ambos libros. Como conclusiones de ambos temas, de los dos temas que vimos, pues ya sería esto, ¿no? Los abscesos, perdón por mi falta de ortografía, abscesos hepáticos pueden ser piógenos o amebianos y es importante realizar un adecuado diagnóstico diferencial antes de decidir su tratamiento. La piedra angular de ambos, de los abscesos hepáticos, son los antibióticos y pues va a depender de cada escenario clínico, como lo vimos la clase pasada, si se va a realizar una punción, un drenaje o si ya nos vamos a ir directo al tratamiento quirúrgico. La mayoría de las veces es importante por eso el diagnóstico diferencial, ¿no? El absceso amebiano resolverá con manejo médico únicamente. Y la cirugía pues ha quedado como una de las últimas opciones en el tratamiento de estos abscesos, siendo indicación justamente pues una mala respuesta al tratamiento médico, mala respuesta al drenaje percutáneo y las indicaciones que habíamos visto previamente, ¿no? También revisamos que pues encontramos que realmente tienen la misma tasa de éxito tanto laparoscópico como abierto, pero si hubiera que recomendar alguno, por lo menos el artículo que presentamos recomendaban el acceso laparoscópico, ¿no? Los quistes, bueno, ahora volviendo a los quistes simples
simples constituyen un hallazgo relativamente frecuente a los adultos y casi todos son asintomáticos y se van a descubrir de una forma incidental por un estudio de imagen. La ecografía va a ser la prueba preferida para confirmar los quistes solitarios que van a tener paredes finas. El tratamiento no quirúrgico de estos quistes va a ser la aspiración y la inyección posterior de una sustancia esclerosante, que ya les mencioné cuáles son. Y pues la cirugía se basa en la fenestración o el descubrimiento de la porción extrahepática del quiste, ¿vale? Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a este pequeñito tema? Vamos a iniciar con lesiones, con tumores hepáticos y con resecciones hepáticas. Igual si van surgiendo comentarios, pues los vamos mencionando durante la clase, ¿vale? Hola, buenas noches. ¿Me pueden permitir compartir mi pantalla? Ya, Doc, ya la puede compartir. ¿Sí logran ver mi pantalla? No, amigo. ¿Ahí logran ver? Sí, Doc, Sí, ya ya se se ve. ve. Muy bien, buenas noches. Mi tema es tumores hepáticos y en cuanto a lo quirúrgico, resecciones segmentarias del hígado. Muy bien, los objetivos de la clase es identificar imágenes sugeribles de probables tumoraciones hepáticas para iniciar así un protocolo diagnóstico, conocer epidemiología y frecuencia a nivel mundial de la incidencia del cáncer hepático, así como en México, valorar cuándo es necesario, según los factores de riesgo del paciente, la realización de un screening para el diagnóstico y seguimiento del cáncer hepático, y así como conocer las técnicas quirúrgicas en el paciente con patología hepática maligna. Muy bien, en cuanto a lo benigno, las lesiones benignas hepáticas, la lesión física es la más frecuente. Pueden tener un origen primario, ya sean congénitos o secundarios a traumatismos, como un seroma, un bilioma, infecciones, serían piógenas o parasitarias, o enfermedades neoplásicas. Los quistes congénitos suelen ser simples y contienen líquido, seroso, poco viscoso, y la frecuencia reportada va de un 5 a un 14% en la población, con mayor prevalencia en mujeres. En la mayor parte de los casos, los quistes congénitos se diferencian de los quistes secundarios, que son estos de origen infeccioso neoplásico, porque no tienen pared visible y componentes sólidos, y estos están ocupados por líquido claro de aspecto homogéneo. La gran mayoría de los quistes hepáticos simples no requieren tratamiento. Aproximadamente cuando estos llegan a medir de 4 centímetros o más, pueden ser seguidos con estudios e imágenes repetidos, y el tratamiento quirúrgico convencional consiste en el destechamiento de la pared emergente del quiste, resecando la mayor cantidad de pared posible. Esto es principalmente ya cuando causa síntomas en el paciente. El hemangioma, como podemos ver, es la tumoración sólida, benigna, más común del hígado. Consiste en grandes espacios vasculares recubiertos por endotelio que representan lesiones vasculares congénitas con tejido fibroso y vasos sanguíneos pequeños que finalmente proliferan. Son más comunes en mujeres y ocurren con una prevalencia del 2 al 20% de la población. Varían desde hemangiomas cavernosos pequeños menores a 1 centímetro hasta ser gigantes aproximadamente de 10 hasta 25 centímetros. Los síntomas más comunes es dolor, que a menudo ocurre en una lesión de más de 5 centímetros, 5 o 6 centímetros. Es poco frecuente la rotura espontánea y la principal indicación para la resección es el dolor. La resección quirúrgica puede llevarse a cabo por enucleación o por resección hepática formal, lo que depende de la ubicación y afección de estructuras vasculares y conductos biliares intrahepáticos. La actitud varía desde la observación y seguimiento ecográfico en los casos asintomáticos hasta el tratamiento con corticoides o vincristina en los casos que presenten insuficiencia cardíaca. La embolización de los shunts arteriovenosos intratumorales, la resección quirúrgica del hemangioma e incluso el trasplante hepático forman parte de las opciones terapéuticas en los casos de no respuesta al tratamiento médico de primera instancia. Se ha documentado que el propanolol parece tener un efecto vasoconstrictor en el hemangioma y producir un descenso en la producción del factor de crecimiento endotelial vascular. En cuanto al adenoma, los adenomas hepáticos son neoplasias benignas sólidas. Se observan más a menudo en mujeres jóvenes, en la tercera a quinta década de la vida, y por lo común son lesiones solitarias, aunque pueden ocurrir adenomas múltiples. El uso de estrógenos actualmente
es el factor de riesgo más claro, más frecuente en el desarrollo, aunque pueden ocurrir incluso en ausencia de uso de anticonceptivos orales. En el examen macroscópico de la tomografía, tiene un aspecto blando y encapsulado, con color que va del marrón a pardo claro, ¿no? Bueno, desde el punto de vista histopatológico, los adenomas se diferencian en que carecen de conductos biliares y células de Kupffer, no tienen lóbulos verdaderos y contienen hepatocitos con aspecto congestivo o vacuolado por el depósito de glucógeno. Los adenomas conllevan un riesgo significativo de rotura espontánea con hemorragia intraperitoneal. Las manifestaciones clínicas pueden incluir desde el dolor abdominal, de un 10 al 25% también de los casos de adenoma se manifiestan con hemorragia intraperitoneal espontánea. Estos adenomas tienen un gran riesgo de transformación maligna hacia el hepatocarcinoma celular bien diferenciado. Por tanto, en general se recomienda la resección quirúrgica. Y la hiperplasia nodular focal es una lesión benigna sólida del hígado. Al igual que los adenomas, son más comunes en mujeres en edad fértil, aunque no se ha establecido una relación clara entre el uso de los anticonceptivos orales con los adenomas. En la tomografía bifásica de buena calidad, por lo común, permite establecer el diagnóstico de hiperplasia nodular focal, en la cual dichas lesiones parecen tener un aspecto bien circunscrito y una cicatriz central típica, como podemos ver en las imágenes tomográficas. A diferencia de los adenomas, en estas lesiones por lo común no sufren rotura espontánea y se acompañan de riesgo significativo de transformación maligna. No se acompañan de riesgo. La principal indicación para la resección de igual forma es el dolor abdominal. Debe suspenderse la administración si el paciente está con la administración de anticonceptivos orales o de estrógenos, cuando se diagnostique la hiperplasia nodular focal y adenomas. ¿Hasta aquí alguna duda? Para continuar con las neoplasias malignas. Bueno, en el GloboCan podemos encontrar que en el 2020 el hepatocarcinoma celular ocupa a nivel mundial el sexto espacio. Doctor, buenas noches. Hola, hola. Oye, antes de que inicies con el hepatocarcinoma, a forma de resumen, ya sea tú o alguno de tus compañeros, que nos hagan otra vez una síntesis de cómo diferenciar cada una de esas lesiones. Digo, pasó un poquito rápido, pero cómo podemos diferenciar cada una de estas lesiones de las neoplasias benignas que dijiste. Ok. ¿Algún R1 que nos pueda decir en forma de resumen los hallazgos tomográficos o factores de riesgo que nos puedan diferenciar entre las tumoraciones benignas hepáticas? Hola, Doc. ¿Sí que yo le ayudo? Sí, Moisés, gracias. Bueno, los primeros que vimos fueron los quistes. Y bueno, de acuerdo a lo que usted dijo, los quistes se pueden diferenciar, los congénitos de los secundarios de acuerdo a su pared. Van a tener los secundarios, si no me recuerdo, van a tener una pared delgada y van a estar bien definidos. Y estos no van a tener componentes sólidos. Y su contenido, bueno, no recuerdo bien su contenido cómo era. Luego del adenoma. Ahí el contenido es ceroso, líquido meramente. Entonces, la densidad en la tomografía es diferente a cuando es una tomografión sólida, ¿no? Entonces, es la característica principal, ¿no? Muy bien, muy congénitos y adquiridos, ¿no? Ok. Luego vimos el adenoma, y del adenoma era de, no, espérame, me voy a confundir. Vimos primero el hemangioma. El hemangioma. Ajá, y el hemangioma se puede distinguir en la tomografía porque son grandes y muestran realce periférico. Exactamente. Es la tumoración benigna más frecuente. Es importante. Y después, bueno, ya vimos el adenoma, que dijo que, bueno, eran mayormente en mujeres, eran premenopáusicas, y bueno, que suelen ser solitarios. Bueno, que también dijo que pueden aparecer múltiples y carecen de células de Kupffer.
Exacto. Y bueno, hasta ahorita es de los que recuerdo, de bien de los tres. La hiperplasia nodular focal, ¿cómo es la tomografía? De la hiperplasia, esa sí no recuerdo. Mira, está tiene una imagen circunscrita en el interior, en medio. Eso es característico. Por lo regular, no tienden a la ruptura espontánea, ¿no? Y pues la principal indicación de la resección de esta tumoración es el dolor, es la clínica que tenga el paciente, ¿no? Ok, Muy bien. sí. No, Gracias. gracias. Sí, era Bueno. importante porque muchos de estos diagnósticos los hacemos de forma incidental, cuando nos reportan algún ultrasonido, cuando solicitamos alguna tomografía y vemos este tipo de lesiones, ¿no? Entonces es importante como conocer las diferencias entre cada una de las lesiones para poder tipificarla y saber cómo abordarla, ¿no? Saber si lo podemos dar una vigilancia simplemente o hay que hacer algún tipo de intervención, ¿no? Exacto, doctor. Efectivamente, fácilmente nos pueden interconsultar por eso y bueno, tal vez no seríamos el servicio tan adecuado para darle un manejo a ese paciente. Exactamente, pero sí saber que si podemos darle simplemente vigilancia a ese paciente o si hay que referirlo, hay que hacer algún otro tipo de tratamiento, ¿no? ¿Correcto? Sí, doc. Gracias. Bien, pues continuamos. Gracias, doctor. Bueno, entonces tenemos que a nivel mundial el cáncer de hígado, en la variante más común que es el hepatocarcinoma celular, ocupa el 6º lugar, como podemos ver. Tenemos que eso es el número de casos nuevos en el 2020. Entonces, con este ocupa el número 6º. Tenemos que en el caso, en la mortalidad, ocupa el 2º lugar en el 2020. Y la prevalencia 5 años de esta entidad patológica ocupa, en este caso, el 8º lugar en todas estas, en todos estos cánceres. Entonces, si bien no es no es el primero o el segundo, bueno, un 6º lugar sí es de mayor prevalencia. Y esto es en el caso a nivel mundial. Ahorita vamos a ver en el caso de México. Bueno, de igual forma en el 2020, el número de nuevos casos en ambos sexos no figura dentro de las primeras 5 entidades oncológicas. Sin embargo, para los hombres ocupa el 5º lugar, como podemos ver de forma general. Entonces también esto es importante. Tenemos que en hombres ocupa el 5º lugar y de igual forma en mujeres. En mujeres, pues el de mama, en el pulmón ocupa el 1er lugar en ambos de forma general. Sin embargo, en mujeres es el 2º, en hombres el 1er, colorectal el 2º en ambos. Y de igual forma, en el 5º lugar, el cáncer de hígado, como podemos ver, tanto en hombres como en mujeres. Y con una incidencia, como podemos ver, en hombres del 15.8 y en mujeres del 7%. Y bien, también tenemos aquí la incidencia y mortalidad del cáncer de hígado. Tenemos que el cáncer de hígado en el hombre ocupa 9.5% de forma general la incidencia y un 8.7% la mortalidad. Entonces van muy de la mano, casi con la incidencia, con la mortalidad, es decir, de todos los casos nuevos que aparecen, la mortalidad es casi del 100%, ¿no? Entonces es algo muy importante el diagnóstico y el screening, como vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. En México, ¿qué datos tenemos en México? Bueno, el cáncer de hígado ocupa un 8º lugar en nuevos casos. Sin embargo, en mortalidad, a nivel mundial era el 2º lugar, aquí en México es el 3er lugar, con una proporción de un 6.2%. Entonces aquí, bueno, no se queda muy atrás, ocupando el 3er lugar a nivel nacional en cuanto a su mortalidad. Muy bien, la epidemiología. Los cánceres hepatobiliares son cánceres altamente letales que incluyen un espectro de carcinomas invasivos que surgen en el hígado, como el hepatocarcinoma, en la vesícula biliar y los conductos biliares. En este caso son el colangiocarcinoma intra y extrahepático. Esos son los cánceres hepatobiliares. El cáncer de la vesícula biliar y los colangiocarcinomas se conocen colectivamente como cánceres del tracto biliar. Aproximadamente en el 2019 se estimó que 42,000 personas en Estados Unidos serían diagnosticadas con cáncer de hígado y cáncer de vías biliares,
y otras 12,000 serían diagnosticadas con cáncer de vesícula u otro cáncer de la vía biliar. En el 2019 se estimó que habría aproximadamente 31,000 muertos para cáncer de hígado o de vías biliares intrahepáticas y 3,900 muertes por cáncer de la vesícula biliar u otros cánceres de la vía biliar. Las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer en general están disminuyendo, pero no para las de cáncer de hígado. Las tasas de supervivencia a 5 años, según los datos, son más bajas para la población afrodescendiente y los indios americanos nativos de Alaska, a quienes se les diagnosticó hígado y cáncer de la vía biliar. Los análisis de pronóstico predicen que las tasas serán más altas en negros e hispanos durante los próximos 15 años. Y bueno, estos análisis también predicen tasas de incidencia crecientes entre los nacidos del 50 al 59 debido a las altas tasas de infección viral de la hepatitis C en este grupo de edad, como factor de riesgo la hepatitis C. Bueno, factores de riesgo. Los factores de riesgo para el desarrollo del carcinoma hepatocelular incluyen infecciones virales causadas por el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, comorbilidades o afecciones particulares y ciertas fuentes externas. Análisis retrospectivos de pacientes en centros de trasplante de hígado en Estados Unidos encontraron que casi el 50% y aproximadamente el 15% de los pacientes están infectados por virus de la hepatitis B o C, respectivamente, y aproximadamente el 5% tenían marcadores por infección de hepatitis B y hepatitis C. Entonces, la mitad de los pacientes, hablando de forma general, van a tener virus de la hepatitis B. El principal factor de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma celular es virus de la hepatitis B. La seropositividad para el antígeno de la hepatitis B y el antígeno superficie de la hepatitis B se asocian con mayor riesgo a carcinoma hepatocelular, en pacientes con infección viral crónica de esta entidad. Los datos de estudios poblacionales extensos también han identificado una carga viral alta de ADN del virus de la hepatitis B y ARN de la hepatitis C en suero como riesgo independiente de factores para el desarrollo de carcinoma hepatocelular en pacientes con infección crónica. La incidencia de carcinoma hepatocelular está aumentando en Estados Unidos, particularmente en la población infectada por el virus de la hepatitis C, y se ha estimado que la tasa de incidencia anual de carcinoma hepatocelular entre pacientes con cirrosis relacionada con hepatitis C está entre el 2 y el 8%. Sin embargo, el virus de la hepatitis C a menudo no se detecta, lo que dificulta la interpretación de estos cálculos. A nivel mundial, el virus de la hepatitis B es la principal causa de incidencia y mortalidad del carcinoma hepatocelular, y aproximadamente 1.5 millones de personas en Estados Unidos están infectadas de forma crónica con este virus. La incidencia anual de carcinoma hepatocelular es del 0.5% en los portadores del virus sin cirrosis hepática y pues 5 veces más, que es 2.5% en aquellos con cirrosis conocida. Aunque los estudios han mostrado una amplia variación de la tasa de incidencia anual del carcinoma hepatocelular, en estas personas de infección crónica por hepatitis B sigue siendo el principal factor de riesgo para el desarrollo. Bueno, en esta tabla podemos encontrar factores de riesgo altos, moderados y bajos para la génesis del hepatocarcinoma. Entonces, la principal enfermedad o patología que causa hepatocarcinoma es la cirrosis. Dentro de la principal causa es la hepatitis B, hepatitis C, alcohol, hepatitis autoinmune, cirrosis criptogénica, falla hepática, cirrosis biliar primaria, hemocromatosis hereditaria, deficiencia de alfa-1 antitripsina y enfermedad de Wilson. Dentro de las enfermedades metabólicas, tirosinemia, deficiencia de alfa-antitripsina, telangiectasias, enfermedades tipo 1 y 3 de la glicogénesis, galactosemia, citrullinemia, telangiectasias hemorrágicas hereditarias, porfirias, acidurias y síndrome de Alagil. Y bueno, en cuanto al ambiente, el uso de andrógenos, el fumar y las aflatoxinas como riesgo moderado. Entonces, tenemos, como lo acabamos de decir en cuanto a la epidemiología, pues la causa principal de cirrosis, que es el virus de la hepatitis B, pues en los pacientes en Estados Unidos, que es donde se tiene el mayor control, según la NCCN, pues el 50% demostraron haber tenido como antecedente, como factor de riesgo, virus de la hepatitis B. Entonces, pues es de mucha importancia. Y el 15% virus de la hepatitis C. Bueno, de forma general, una
El propósito de una prueba de detección de cáncer es identificar la presencia de un cáncer específico en un individuo asintomático, en una situación en la que la detección temprana y oportuna tiene el potencial de impactar favorablemente el resultado del paciente. El panel recomendado por la NCCN, que es la el colegio americano que está aquí, que se aumenta, la detección del hepatocarcinoma debe consistir en un programa que incluye pruebas de detección estandarizadas y de recuperación de procedimientos de control y calidad establecidos. Se recomienda el ultrasonido cada 6 meses en pacientes con riesgo y la cuantificación de alfa-fetoproteína. Estos dos son las medidas en las que cada paciente que tiene factores de riesgo para hepatocarcinoma se tienen que someter. La alfa-fetoproteína y la ecografía hepática son los métodos de detección más utilizados para detectar el hepatocarcinoma celular. Una revisión de los biomarcadores de proteínas séricas para la detección temprana de este mostró que un valor de corte de alfa-fetoproteína de 100 se asoció con alta especificidad, 99%, pero una baja sensibilidad, 31%. Y el ultrasonido es una mejor modalidad de imágenes para la detección en el screening del hepatocarcinoma celular con la prueba de alfa-fetoproteína. Sin embargo, dado que en Estados Unidos depende en una gran medida del operador, la adición de alfa-fetoproteína puede aumentar la probabilidad de detectar un hepatocarcinoma en un entorno de detección. Entonces, siempre de la mano ambas pruebas. Sin embargo, la alfa-fetoproteína no suele estar elevada en pacientes con enfermedad en estadio temprano. Por lo tanto, su utilidad como biomarcador de detección de forma única es limitada. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva, de igual forma, poblaciones consideradas en riesgo probablemente se beneficiarían de la participación de un programa de detección, el hepatocarcinoma, con un panel viral para cuantificar la existencia de la hepatitis B y C, así como causas no virales de cirrosis. Otras causas menos comunes de cirrosis incluyen cirrosis biliar secundaria, enfermedad de Wilson, colangitis esclerosante, enfermedad granulomatosa, enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 4 e enfermedad hepática inducida por fármacos y la obstrucción del flujo de salida venoso. Entonces, todas estas entidades que puedan generar patología hepática también pueden influir de menor forma en la generación de cirrosis en el paciente. Bueno, se recomiendan estudios de imágenes adicionales como la tomografía y resonancia magnética en el contexto de una concentración sérica de alfa-fetoproteína o después de la identificación de un nódulo de masa hepática mayor o igual a 10 milímetros en el ultrasonido. Las masas hepáticas menores a 10 milímetros son difíciles de caracterizar definitivamente mediante imágenes y si se encuentran nódulos de este tamaño deben repetirse entre 3 a 6 meses. Ahorita vamos a ver unas imágenes que es el protocolo diagnóstico que marca la NCCN para el diagnóstico y bueno, el tratamiento oportuno. En cuanto al diagnóstico del hepatocarcinoma, este es asintomático durante gran parte de su historia natural. Los síntomas inespecíficos asociados con el hepatocarcinoma más avanzado pueden incluir ictericia, anorexia, pérdida de peso, malestar y dolor abdominal superior. Los signos físicos del hepatocarcinoma pueden incluir hepatomegalia y ascitis, tanto como los síndromes paraneoplásicos, aunque son raros en esta entidad, también pueden ocurrir incluyen hipercolesterolemia, eritrocitosis, hipercalcemia e hipoglucemia. Estos con menor frecuencia, pero pues también pueden estar presentes. El diagnóstico del hepatocarcinoma a través de imágenes es difícil, ya que las características de las imágenes consisten en características variables, tanto el hepatocarcinoma como el colangiocarcinoma. Por tanto, pueden ocurrir en diagnósticos erróneos. Además, aunque los niveles de alfa-fetoproteína pueden estar elevados en pacientes con hepatocarcinoma, los niveles tienden a no diferir significativamente de los pacientes con colangiocarcinoma. Y este puede caracterizarse por un CA19, sérico elevado, similar al colangiocarcinoma intrahepático. Y bueno, si se sospecha de un carcinoma hepatocelular, entonces se debe realizar una revisión patológica completa recomendada. Cabe señalar que las biopsias con aguja no mostrarán necesariamente ambos elementos de la malignidad. Y bueno, las lesiones del carcinoma hepatocelular se caracterizan por hipervascularidad arterial y un lavado en las fases venosas.
ya que derivan la mayor parte de su irrigación sanguínea de la arteria hepática. El perfil de imagen clásico asociado con una lesión se caracteriza por una captación o realce arterial intenso, seguida de lavado o hipointensidad del contraste en la fase venosa no periférica retardada. Entonces, en la fase arterial tenemos que hay una hipercaptación del contraste, y en la fase de lavado, en una fase, pues bueno, ya venosa, pues hay una hipointensidad del contraste. Entonces, esto es característico de la lesión del hepatocarcinoma. Para estos pacientes, así como para los pacientes con una masa o nódulo hepático incidental encontrado en la ecografía o en otro examen por imagen, la pauta recomendada es la evaluación mediante una tomografía o una resonancia magnética abdominal con contraste para determinar características de perfusión, extensión, número de lesiones, anatomía vascular y enfermedades extrahepáticas. Bueno, la biopsia. En primer lugar, se puede considerar la biopsia cuando una lesión se sospecha de malignidad, pero los resultados por tomografía o resonancia no cumplen los criterios de imagen para el hepatocarcinoma. Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios tomográficos para las características de un hepatocarcinoma. En segundo lugar, la biopsia está indicada cuando se puede realizar una biopsia en pacientes que no se consideran de alto riesgo para desarrollo del hepatocarcinoma. Y en tercer lugar, la biopsia puede estar indicada en pacientes con afecciones asociadas con la formación de nódulos no malignos que pueden confundirse con hepatocarcinoma durante la obtención de imágenes. El CA19-9 o antígeno carcinoma embrionario para descartar colangiocarcinoma intrahepático o colangiocarcinoma mixto. Y bien, ¿cuáles son las modalidades de biopsia? Es a través de aguja gruesa, como la biopsia por aspiración, o la biopsia con aspiración con aguja fina. Tienen ventajas y desventajas. Ejemplo de la biopsia por aspiración con aguja fina puede estar asociada con una tasa de complicaciones baja cuando se toman muestras de lesiones situadas profundamente o cerca de los principales vasos sanguíneos. Sin embargo, el uso de biopsias para el diagnóstico del hepatocarcinoma está limitado por el error del muestreo, particularmente pues cuando estas lesiones son pequeñas, que son menores a 1 centímetro. Y bueno, los pacientes en los que se obtiene un resultado de biopsia no diagnóstico deben ser seguidos de cerca y se recomienda la obtención de imágenes y biopsias adicionales posteriores si se observa un cambio en el tamaño del nódulo. Las pautas enfatizan que una masa en crecimiento con una biopsia negativa pues no descarta el diagnóstico. Se recomienda un seguimiento continuo con una revisión multidisciplinaria que incluye cirujanos, ya que se pueden considerar la resección definitiva. Entonces aquí fueron las principales formas de biopsia y las principales tres finalidades de la biopsia. Bueno, marcadores bioquímicos. Aunque el alfa-fetoproteína sérica se ha utilizado durante mucho tiempo como el marcador de este proceso oncológico, no es una prueba diagnóstica sensible o específica, y los niveles séricos mayores a 400 se observan solo en un pequeño porcentaje de los pacientes. Se hizo un estudio con 1.158 pacientes, que solo el 18% de ellos tenían valores arriba de 400, y un aproximado de 46%, casi la mitad, pues tenían hasta menos de 20. Entonces no es específico, pero no sensible, no tan sensible. Se ha demostrado que un nivel elevado de alfa-fetoproteína, junto con los resultados de las imágenes que muestran la presencia de una masa hepática en crecimiento, tiene un alto valor predictivo positivo para el hepatocarcinoma en 2 análisis retrospectivos que incluyeron un pequeño número de pacientes. Entonces, bien, la evaluación inicial siempre, la base del estudio inicial del paciente diagnosticado con hepatocarcinoma es una evaluación multidisciplinaria que incluye investigaciones sobre el origen etiológico, incluido un panel viral, ya que sabemos que son las principales causas, una evaluación de la presencia de alguna comorbilidad, estudios de imágenes para detectar la presencia de enfermedades metastásicas y una evaluación de la función hepática, incluida una determinación de la presencia de hipertensión portal. Los sitios comunes del hepatocarcinoma incluyen el pulmón, linfa abdominal, que serían los ganglios, peritoneo y hueso. Las metástasis pulmonares suelen ser de esta forma asintomáticas. Bueno, siempre hay que pedir también, de igual forma, pruebas de función hepática, transaminasas, tiempos de coagulación y, bueno, albúmina, recuento plaquetario. Todo esto para poder catalogar la función y reserva hepática a través del Child-Pugh. Otras pruebas recomendadas incluyen un hemograma, una biometría, pruebas de función renal,
que son marcadores de pronóstico establecidos en pacientes pues ya con una enfermedad hepática. Y la evaluación adicional de la reserva funcional hepática antes de la resección en pacientes con cirrosis se puede realizar con diferentes herramientas. Bueno, hay 3 tipos de morfológicos macroscópicos del hepatocarcinoma, que es el nodular, el masivo y el difuso. El carcinoma nodular se asocia a menudo con cirrosis y se caracteriza por nódulos bien delimitados. El tipo masivo, generalmente asociado con un hígado no cirrótico, ocupa un área grande con o sin nódulos satélites en el hígado circundante. Y el tipo difuso, que es el menos común, se caracteriza por la afectación difusa de muchos y pequeños nódulos tumorales indistintos en todo el hígado. Opciones de tratamiento. Todos los pacientes con hepatocarcinoma deben ser evaluados cuidadosamente. Importante reiterar que el manejo de los pacientes con este proceso oncológico se complica por la presencia de una enfermedad hepática subyacente. Además, las diferentes etiologías y sus efectos sobre el hígado del huésped pueden afectar la respuesta y el resultado del tratamiento. Entonces, aquí el tratamiento va enfocado principalmente a la reserva hepática, a qué tan funcional puede hacer para darle el mejor tratamiento. Entonces, bien, en cuanto a la cirugía, la hepatectomía parcial es una terapia potencialmente curativa para pacientes con un tumor solitario de cualquier tamaño sin evidencia de invasión vascular macroscópica. La hepatectomía parcial también para pacientes bien seleccionados hasta ahora se puede realizar con baja morbilidad y mortalidad operatoria, aproximadamente menor o igual a un 5%. Los resultados de grandes estudios retrospectivos han mostrado tasas de supervivencia de más del 50% para pacientes sometidos a una resección hepática por un hepatocarcinoma. Y la evidencia de una función hepática óptima en el contexto de una resección hepática se caracteriza por puntuación de clase A y no hay evidencia de hipertensión portal. Eso es importante porque dentro de esa clasificación, la resección hepática en cuanto a un Child-Pugh A y que no hay evidencia de hipertensión portal es la mejor opción. Sin embargo, en casos muy seleccionados, los pacientes con una puntuación de clase B pueden considerarse para una resección hepática muy limitada, particularmente si las pruebas de la función hepática son normales y no hay signos clínicos de hipertensión portal. Además, la resección limitada puede ser factible en los casos en que la hipertensión portal es leve. Trasplante hepático. El trasplante es una opción terapéutica atractiva y potencial curativa para los pacientes con un estadio temprano. Elimina las lesiones tumorales detectables e indetectables, trata la cirrosis hepática subyacente y evita las complicaciones quirúrgicas asociadas con una falla hepática pequeña. Sin embargo, viene con su propio conjunto de complicaciones potenciales como la mortalidad temprana, problemas relacionados con la inmunosupresión para pacientes ya de características irresecables y pues que tengan cirrosis. Entonces, por lo tanto, el trasplante de hígado se ha considerado en general como el tratamiento inicial de elección para pacientes con un hepatocarcinoma en estadio temprano y cirrosis moderada grave, con un Child-Pugh de clase B y C. Y la hepatectomía parcial generalmente aceptada como la mejor opción para el tratamiento de primera línea en pacientes con un hepatocarcinoma en estadio temprano y puntuaciones de clase A en el Child-Pugh, cuando la ubicación del tumor es susceptible a resección. Bueno, en cuanto a las terapias locorregionales, se clasifican en 3, en la ablación, en la terapia arterial dirigida y la radioterapia. En cuanto a la ablación, en un procedimiento ablativo, la necrosis tumoral puede inducir mediante ablación química, que sería la inyección de ácido acético, y una ablación térmica, que sería RFA, o ablación por microondas o la crioablación. Cualquier procedimiento ablativo puede realizarse mediante abordajes laparoscópicos, percutáneos o abiertos. La ablación, la crioablación o la inyección de ácido acético son 2 terapias de ablación de uso común. Aunque no es concluyente, la evidencia disponible sugiere que la elección del tratamiento ablativo para los pacientes con hepatocarcinoma en estadios tempranos debe basarse en el tamaño y ubicación del tumor, así como la función hepática subyacente. Las terapias ablativas son más efectivas para los tumores menores a 3 centímetros que se encuentran en una ubicación apropiada lejos de otros órganos y vasos principales, conductos biliares, con mejores resultados en tumores menores a 2 centímetros.
Aquí el doctor Pinto acaba de escribir. ¿Cómo distinguen una metástasis de un primario de hígado? ¿En qué consisten las resecciones anatómicas y las no anatómicas? ¿Cuáles son las referencias anatómicas para una hepatitis A derecha, una izquierda y una central? Ok, doc. Si quiere, puedo hablar de esa, es la segunda parte de la clase, doc. Ya casi acabo en cuanto a los tratamientos que se puede ofertar en el paciente y continuar exactamente. Voy a hablar de las resecciones hepáticas y exactamente así, como usted comenta, cuándo son anatómicas, no anatómicas y bueno, las referencias, exactamente. La terapia arterial dirigida implica la infusión selectiva a base de catéter de partículas dirigidas a la rama arterial de la arteria hepática que alimenta la parte del hígado en la que se encuentra el tumor. El principio de esta terapia arterial dirigida es reducir o eliminar el flujo sanguíneo al tumor, lo que resulta en isquemia tumoral seguida de una necrosis. Se ha utilizado partículas de esponja de gelatina, partículas de alcohol polivilínico y microesferas de poliacrilamida para bloquear el flujo arterial. Complicaciones de esta incluyen embolización pues no diana, es decir, que se embolice pues dichas arterias para otro segmento hepático, insuficiencia hepática, pancreatitis y colecistitis. Las complicaciones adicionales posteriores a este procedimiento incluyen trombosis aguda de la vena porta, supresión y la médula ósea. La radioterapia. Las opciones de radioterapia para pacientes con hepatocarcinoma irresecable o inoperable incluyen radioterapia corporal estereotáxica, principalmente. Se permite la administración focal de dosis altas de radiación a los tumores hepáticos sin afectar el tejido hepático circundante, lo que limita el riesgo de daño hepático inducido por radiación en pacientes con hepatocarcinoma irresecable o inoperable. Y bueno, no se ha establecido la efectividad relativa de las terapias locorregionales en comparación con la resección o el trasplante de hígado. El consenso del panel es que la resección o el trasplante hepático, si es factible, se prefiere para los pacientes que cumplen con los criterios de selección quirúrgica o de trasplante, ya que se trata de terapias establecidas potencialmente curativas. Y la terapia locorregional en todas sus variantes es el enfoque del tratamiento preferido para los pacientes que no son susceptibles de cirugía o trasplante de hígado. Entonces quedan en un segundo plano. Y bueno, la terapia sistémica en la mayoría de los pacientes diagnosticados con hepatocarcinoma tienen enfermedad avanzada y solo un pequeño porcentaje es elegible para terapias potencialmente curativas. Con la amplia gama de terapias locorregionales disponibles para tratar a pacientes irresecables confinados al hígado, la terapia sistémica a menudo ha sido un tratamiento de último recurso para aquellos pacientes con enfermedad muy avanzada. Bueno, ejemplos de la terapia sistémica del sorafenib, que es un inhibidor multiquinasa oral que suprime la proliferación de células tumorales y la angiogénesis, que podemos ver. Tenemos el lenvatinib, que es un inhibidor de la angiogénesis, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento derivado de las plaquetas y otros objetivos de señalización del crecimiento. El bevacizumab, otro inhibidor del receptor del factor de crecimiento del vaso sanguíneo, tiene una actividad clínica modesta y bueno, aunque es un agente único en una combinación con erlotinib y quimioterapia. Y tenemos este esquema que es el FOLFOX4, que es el fluoracilo, leucoborina y oxalaplatino en infusión. Bueno, a modo de esquema, tenemos estos mapas mentales en donde podemos hablar del hepatocarcinoma celular, en el que en el screening se le hace a qué pacientes, a los pacientes que tienen riesgo para hepatocarcinoma. La principal causa, como vimos, es la cirrosis, con sus causas ya bien definidas: hepatitis B, hepatitis C, la alcohólica, hemocromatosis, deficiencia de esteatosis hepática, y bueno, ya las variantes que podemos ver.
que se le hace a estos pacientes, ultrasonido y alfa-fetoproteína. Entonces aquí hay 3 vías. El primero, que tenga un alfa-feto positivo y ¿cuánto habíamos dicho? Arriba de 100. Y en el ultrasonido que se vea un nódulo mayor o igual a 10 milímetros. Bueno, seguimos a la tabla 2. ¿Qué pasa si tenemos un ultrasonido donde vemos un nódulo menor a 10 milímetros? Repetir ultrasonido y alfa-feto de 3 a 6 meses. Y si tenemos un ultrasonido negativo, repetir ultrasonido y alfa-fetoproteína cada 6 meses. Muy bien, si tenemos imágenes positivas o exámenes de laboratorio anormales o una alfa-fetoproteína positiva, ¿qué hacemos? Nos pasamos a una tomografía o una resonancia magnética. Y si tenemos algún hallazgo observado, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos ya a confirmar la patología, que sería a través de una biopsia. Si no es definitivo o puede ser algo maligno, benigno, perdón, bueno, individualizamos este caso, hacemos tal vez algún otro estudio o tomamos una biopsia o a través de una discusión multidisciplinaria con varios especialistas podemos retomar el caso. ¿Qué pasa si el diagnóstico es benigno? Bueno, pues de igual forma nos regresamos al screening cada 6 meses. Y bueno, si no se detecta ninguna alteración en la imagen, de igual forma nos regresamos al screening cada 6 meses. Bueno, si el diagnóstico es confirmado, ¿qué hacemos? Bueno, de igual forma tomamos pruebas de función hepática, panel viral, bilirrubinas, transaminasas, alfa-fetoproteína, tomografía de tórax. Bueno, también está aquí indicado un rastreo, tal vez sería, en este caso, lo más adecuado un PET scan para ver si no hay invasión a algún otro órgano, a huesos, en este caso, una tomografía abdominopélvica, contrastada ya sea resonancia o tomografía, pues para valorar si no hay una metástasis. Y bueno, considerar, y bueno, pues la opinión de un hepatólogo también para tratar al paciente. Y bueno, aquí tenemos de igual forma 4 casos, los que son potencialmente resecables o trasplantables, los que son irresecables, los que tienen alguna enfermedad hepática, que son inoperables, que tienen alguna comorbilidad, o bueno, tienen una enfermedad extrahepática, y los que ya tienen una enfermedad metastásica. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que son potencialmente resecables? Bueno, aquí el Child-Pugh nos ayuda mucho, ya que tenemos que si hay si es de clase A y no tiene hipertensión portal, el tratamiento aquí es la resección hepática. Ya sea, bueno, esta es la preferida, o terapias locorregionales como habíamos visto. ¿Qué pasa si el paciente tiene un tumor de 2 a 5 centímetros de diámetro o 2 a 3 tumores menores a 3 centímetros cada uno? No hay invasión macrovascular, no existe una enfermedad extrahepática. Bueno, entonces aquí, si es candidato para trasplante, se va al tratamiento quirúrgico. Y entonces en este caso, ¿qué hacemos? Pues lo referimos a aquí sí sé que hay que referirlo a un centro donde se hagan trasplantes hepáticos. Y la vigilancia a través de imagen es cada 3 a 6 meses por 2 años, después cada 6 a 12 meses, después de 6 a 2 meses, a 12 meses, perdón, alfa-fetoproteína cada 3 a 6 meses por 2 años y después cada 6 a 12 meses. Y bueno, de igual forma, referir a todo el conjunto de patólogos para su diagnóstico y opinión acerca del paciente. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que son irresecables o tienen una reserva hepática baja o la localización del tumor no es muy favorable para una resección o para trasplante? Pues evaluar de forma general al paciente y valorar si el paciente es candidato a trasplante o no. Entonces, si es valorable para trasplante, después de todo el conjunto de patólogos y la opinión de todos estos especialistas, de igual forma, pues el trasplante. Si no, pues terapias locorregionales como las que ya hemos visto. Y si no, pues para terapias sistémicas que ya hemos comentado que estas pues quedan en un tercer plano, si cuando el paciente ya no es candidato a una terapia locorregional o a alguna terapia quirúrgica. Y de igual forma, como ya habíamos dicho, la vigilancia por imagen de 3 a 6 meses, los primeros 2 años y después de 6 a 12 meses. Alfa-fetoproteína cada 3 a 6 meses por los primeros 2 años y después de 6 a 12 meses. Y bueno, de igual forma, la valoración por todo el conjunto de especialistas. Y bueno, esta también
Nos marca lo que habíamos ya comentado, las opciones de tratamiento y... Muy bien. ¿Algún R2 que nos pueda ayudar con la clasificación del cáncer, por favor? Sí, doctor, acá tenemos en la clasificación del TNM, tenemos la T, que es nos valora el tumor primario. T1 es un tumor solitario menor a 2 centímetros o mayor de 2 centímetros sin invasión vascular. T1A menor a 2 centímetros, T1B mayor a 2 centímetros sin invasión vascular. T2 solitario, un tumor solitario mayor a 2 centímetros con invasión vascular o un tumor múltiple no mayores a 5 centímetros. T3, tumores múltiples, pero al menos uno mayor a 5 centímetros. Y T4 es un tumor único o múltiple de diferentes tamaños que envuelven la rama mayor de la vena, la rama derecha de la vena porta o la vena hepática. N nos indica los nódulos linfáticos. N0 no hay nódulos linfáticos con metástasis y N1 sí hay metástasis a nódulos linfáticos. M0 no hay metástasis y M1 sí con metástasis a distancia. Perfecto. Y bueno, en esta tabla también se muestran los estadios. El colon estadio 1 se divide en T1A o T1B. Entonces, ¿esto de qué depende? Bueno, si el tumor primario mide más o menos de 2 centímetros. Eso es importante. Estadio 2 quiere decir que ya tiene un T2, el cual muestra un tumor mayor a 2 centímetros o múltiples, sin embargo, uno tiene que ser mayor a 5 centímetros. En cuanto al estadio 3, puede ser T3 o un T4. Entonces, este es el estadio 3A o 3B. ¿Y de qué depende? Si al menos de uno de los tumores tiene mayor a 5, mide al menos mayor a 1 a 5 centímetros. Y en cuanto al estadio 4, puede ser 4A o 4B, puede ser cualquier T en ambos casos, pero aquí la diferencia principal pues es si hay metástasis, ¿no? Bueno, el grado histológico, cuando este no puede ser accesible y no se da un diagnóstico preciso. Un G1 cuando está bien diferenciado, moderadamente diferenciado un G2, pobremente diferenciado un G3 e indiferenciado un G4, ¿no? Y el grado de fibrosis también aquí sería si el score va de 0 a 4 y de 5 a 6 en cuanto al grado de cirrosis que pueda tener el paciente, F0 o F1. Bueno, los criterios de imagen que habíamos comentado es cuando hay un reforzamiento en la fase arterial, como ya habíamos visto, una apariencia venosa no periférica o de fase retardada, y la apariencia mejorada de la cápsula y crecimiento del umbral, así como la invasión vascular mayor. Entonces aquí hace mucho hincapié en que en la fase contrastada, en la fase arterial, hace un realce del contraste y se marca una cápsula alrededor de este, como crecimiento umbral, y bueno, hay una invasión vascular mayor, ¿no? Aquí podemos ver una cápsula que rodea el hígado en la fase arterial. En esta misma también un realce, una captación aumentada en cuanto al contraste de la masa tumoral. Bueno, el PET scan tiene una sensibilidad limitada, pero de alta especificidad, y puede considerarse cuando hay un hallazgo ambiguo en la tomografía o en la resonancia magnética y ha aumentado una actividad metabólica en estas. Un valor de captación estandarizado intralesional más alto es un marcador de agresividad biológica y podría predecir una respuesta menos óptima a las terapias locorregionales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien. Bueno, en cuanto a las resecciones hepáticas, han habido varias clasificaciones. La más importante y la que rige hoy día es la que se llevó a cabo en el 2000 en Austria, en Brisbane, en la cual se hizo una terminología para así saber cuáles eran las partes anatómicas que tenían que ser resecables dependiendo la función del hígado. Entonces, pues tenemos una terminología antigua, una terminología alternativa y la que hoy día se usa para una terminología de resección hepática. Tenemos que una hepatectomía derecha o una hemihepatectomía derecha tiene que ser justo a la mitad del hígado. Ahorita vamos a ver las referencias anatómicas. Tenemos también la hepatectomía izquierda
o hemihepatectomía izquierda. Tenemos la trisegmentectomía derecha o una hepatectomía derecha ampliada. Y tenemos la trisegmentectomía izquierda o una hepatectomía izquierda ampliada. Tenemos la segmentectomía lateral izquierda o también llamada bisegmentectomía, que sería el segmento 2 y 3. Tenemos que también está la segmentectomía posterior derecha y tenemos la lobectomía del caudado o del segmento número 1. Bueno, tenemos aquí cómo se divide el hígado de forma rápida y esta clase ya se dio. Solamente es como para un pequeño recordatorio. Tenemos que el hígado se divide en dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Tenemos que el ligamento falciforme, no sé si se ve mi cursor. ¿Se Sí. logra ver? Muy bien. No divide al hígado en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Divide al lóbulo izquierdo meramente en una parte lateral y una parte medial. Tenemos que el hígado está formado por 8 segmentos, ¿no? Van en contra de las manecillas del reloj. Tenemos que el lóbulo caudado o lóbulo 1 se encuentra todavía en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, perdón. Tenemos entonces de esta forma que el ligamento falciforme, que del cual sale el redondo, tenemos los segmentos 2 y 3, que serían los segmentos laterales del lóbulo izquierdo, y tenemos el segmento 4, que en este caso también forma parte del lóbulo izquierdo. Del lóbulo derecho quedan otros 4, que van en contra de igual forma de las manecillas del reloj. Sería el segmento 5, 6, 7 y 8. Entonces tenemos los laterales posteriores derechos, que sería el 6 y el 7, y los mediales del derecho, del lóbulo hepático derecho, que serían los 5, el segmento 5 y 8. Entonces aquí es donde se hace referencia a las segmentectomías, que es quitar los segmentos hepáticos. Cuando decimos que hacemos una hepatectomía derecha, ¿qué segmentos vamos a quitar? Sería el 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa si decimos que hacemos una hepatectomía izquierda? Quitamos los segmentos 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasa si decimos una segmentectomía lateral izquierda? Solamente estamos abarcando los segmentos 2 y 3. ¿Qué pasa si decimos una segmentectomía medial izquierda? Segmentos 4. Una segmentectomía del caudado solamente sería del lóbulo caudado o del segmento 1. ¿Qué pasa si decimos una hepatectomía derecha? Bueno, del 5 al 8, hepatectomía posterior derecha, 6 y 7, y hepatectomía medial derecha, 5 y 8. Bueno, aquí esta imagen es importante recordar la irrigación que tiene el hígado. Sabemos que la irrigación viene principalmente de dos fuentes, un 75% de la vena porta y un 25% de la arteria hepática propia. La arteria hepática propia, ¿algún R2 que me puede decir cuál es su origen? Nico. Sí, doctor, tenemos del tronco celíaco sale la hepática común, de ahí va a dar una rama que es la gastrodenal y la hepática propia, doctor. Bueno, antes de que dé la hepática propia, da la gástrica derecha, la cual da rama a la hepática propia. La arteria hepática propia da dos ramas, la arteria hepática derecha y la hepática izquierda, como habíamos visto. Sin embargo, eso da una irrigación de un 25%. La otra da la vena porta formada por la esplénica y la mesentérica superior. Como dijimos, 75% de la irrigación. Esta dentro del hígado, bueno, antes de entrar al hígado, en el pedículo hepático, justo antes de entrar, se divide en una derecha y una izquierda. La derecha irriga a los segmentos 5 al 8, es decir, lóbulo derecho. Y la vena porta izquierda, pues da el lóbulo izquierdo, que va del 2 hasta sería el 1, 2, 3 y 4, como ya habíamos comentado. ¿Qué pasa con la irrigación venosa del hígado? ¿Cuántas venas tiene el hígado? ¿Algún R1 que me diga cuántas venas tiene el hígado? Perla, ¿estás ahí? Muy bien, acabo de leer un comentario. Bueno, vamos a dar una pequeña retroalimentación. Ya son las 9 de la noche. Muy bien, tenemos que las tumoraciones hepáticas benignas y malignas, la más común, benigna,
es el hemangioma, como ya habíamos comentado. Dentro de las malignas es el hepatocarcinoma. Hablando del hepatocarcinoma, principal factor de riesgo, virus de la hepatitis B. Todo paciente que tenga cirrosis, hay que saber la causa, obviamente. Y bueno, entra dentro de un protocolo de screening. Aquí tenemos que es el ultrasonido hepático y de vías biliares cada 6 meses, así como la alfa-fetoproteína. ¿Qué anomalías podemos encontrar para empezar todo un protocolo? Es que en el ultrasonido encontremos un nódulo arriba de 10 milímetros y la alfa-fetoproteína arriba de 100. ¿Qué hacemos entonces? Un estudio de mayor profundidad, que sería una tomografía, en este caso una resonancia magnética, y repetir. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que no cumplen con criterios? Pues cada 6 meses realizar esto. Tratamientos, tenemos la cirugía, principalmente en aquellos pacientes con estadios tempranos y que tengan una reserva hepática dentro de la clasificación de Child-Pugh, que sea un tipo A. Trasplante hepático, perdón, bueno, en aquellos pacientes con una reserva hepática muy baja y que tenga un Child-Pugh B o C, tratamientos. De segunda instancia, tratamientos locorregionales, como vimos, la ablación, terapia arterial dirigida, y bueno, de forma secundaria, la terapia sistémica con estos anticuerpos monoclonales, pero pues esto ya es en pacientes que ya su enfermedad es irresecable, que tienen metástasis, con muy baja reserva hepática, entonces pues tienen un pobre diagnóstico. Y bueno, tratamiento quirúrgico son las segmentectomías, que era de lo que estábamos hablando. Importante saber la anatomía del hígado, la irrigación del hígado, porque principalmente es el conocimiento de para realizar a cabo las segmentectomías, que era justo pues en donde me quedé. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que quiera aportar a la clase para dar finalidad a esto? Bueno, si no, damos por concluida la clase y muchas gracias. El próximo miércoles continuamos. Sí, Bruno, el próximo miércoles continuamos, retomamos todo de las resecciones, ¿no? Claro que sí. Lo vamos a tomar desde ahí, regresar un poquito a todo de las resecciones. Sí, sí. Para verlo con calma. Y pues creo que nada más, ¿no? Yo ya, perdón, Doc. Hola, Doc, Gavin, ¿cómo está? El doctor Pinto me comentó que me faltó la clasificación de Todani. Hay una número 6, o sea, después de la de Caroli. La voy a revisar porque, o sea, como que la revisé ahorita durante la clase, no la encontré, entonces también les voy a traer eso. Va a ser muy breve, ¿vale? Bueno, les comento también para que la revisen. O sea, no era dato nada, para que si la pueden checar ustedes, ¿va? Muy bien, bueno, pues finalizamos la clase y continuamos la próxima semana. Buenas noches. Gracias, Jess, gracias, Bruno. Gracias, doctor. Voy a cerrar la Gracias, sesión. Doc, bye. Gracias, Moisés. Hasta luego. Bye, doc. Buenas noches.